durante más de 15 años, trabajando en un taller de alta especialidad. Allí aprendí una verdad incómoda que los fabricantes ocultan tras manuales de usuario simplistas. Tu coche está diseñado para ser políticamente correcto, no para ser eficiente. Las marcas programan las computadoras para que el vehículo se comporte de forma anestesiada, priorizando una suavidad excesiva que termina por adormecer la mecánica. He visto a cientos de clientes gastar miles de dólares en piezas nuevas cuando lo único que su coche necesitaba era una liberación electrónica. Lo que vas a leer a continuación no son simples consejos de mantenimiento. Son los secretos de la ingeniería gris, trucos que los concesionarios tildan de ilegales porque eliminan la necesidad de sus servicios técnicos. Vamos a entrar en las entrañas digitales de tu vehículo para despertar al motor que realmente compraste, pero que la fábrica decidió limitar. El reseteo de la transmisión adaptativa. La mayoría de los conductores de vehículos automáticos modernos notan que, con el paso de los meses, el coche empieza a sentirse pesado. Los cambios de marcha se vuelven lentos y la respuesta al pisar el acelerador es perezosa. Esto no es un fallo mecánico, es un exceso de inteligencia artificial. La unidad de control de la transmisión, o TCU, tiene una memoria adaptativa que aprende tus hábitos. Si conduces mucho tiempo en atascos o de forma muy conservadora, la caja aprende a ser lenta para ahorrar combustible y ser suave. Básicamente, has educado a tu transmisión para que sea aburrida. El truco para revertir esto es realizar una purga de la memoria adaptativa sin herramientas. En la mayoría de los coches con acelerador electrónico, el proceso es casi cinematográfico. Pones el contacto en posición de encendido sin arrancar el motor. Pisas el pedal del acelerador a fondo durante 30 segundos exactos, luego apagas el contacto sin soltar el pedal y finalmente esperas 2 minutos en silencio total fuera del vehículo. Durante esos 120 segundos, los solenoides de la caja se recalibran a sus valores de fábrica. Al arrancar, notarás que la transmisión vuelve a ser agresiva, rápida y decidida. Es como si le hubieras quitado una mochila de 100 kilos al coche. La respuesta es inmediata porque has borrado meses de hábitos de pereza digital. La unidad de control de la transmisión, conocida como TCU, es un cerebro electrónico que no solo ejecuta cambios de marcha, sino que actúa como un psicólogo de tu conducción. A través de un proceso llamado lógica difusa, la computadora analiza la velocidad con la que presionas el pedal, la fuerza G lateral en las curvas y la frecuencia de las frenadas. Si has pasado meses conduciendo en un entorno urbano congestionado, la TCU reduce la presión de los solenoides hidráulicos para que los cambios sean casi imperceptibles, lo que a su vez genera un retraso o lag masivo cuando necesitas potencia inmediata. El truco de los 30 segundos para resetear esta memoria volátil es, en esencia, una purga de los archivos de adaptación. Calibración del sensor TPS con multímetro. El sensor de posición de la mariposa, o TPS, es el encargado de traducir el movimiento de tu pie en una señal eléctrica para la computadora. Con el tiempo, debido al calor del motor, este sensor sufre una degradación en su resistencia interna. Los fabricantes dicen que es una pieza sellada que debe reemplazarse, pero los preparadores sabemos que un ajuste de apenas 1 milímetro puede cambiarlo todo. Si sientes un retraso o lag cuando pisas el pedal, es muy probable que tu TPS esté enviando una señal de voltaje fuera de rango. Para este truco de precisión, necesitas un multímetro digital. Debes medir el voltaje en el cable de señal con el contacto puesto. La mayoría de los motores requieren exactamente 0.5 voltios con la mariposa cerrada. Si tu multímetro marca 0.4, el coche se sentirá falto de potencia inicial. Si marca 0.6, el ralentí será inestable. Al aflojar los tornillos de sujeción del sensor y rotarlo mínimamente hasta clavar los 0.5 voltios, eliminas el error de lectura de la computadora. El resultado es una conexión física y eléctrica perfecta. En cuanto rozas el pedal, el motor reacciona con una nitidez que ninguna pieza nueva de concesionario te daría sin este ajuste fino. El sensor de posición del acelerador es un potenciómetro de precisión que debe informar a la ECU sobre el ángulo exacto de la mariposa, con un margen de error casi nulo. Sin embargo, la acumulación de calor extremo en el vano motor
provoca que la resistencia interna del sensor varíe, desplazando la señal de voltaje de referencia. Si el sensor envía, por ejemplo, 0.3 voltios en lugar de los 0.5 requeridos en ralentí, la computadora interpreta que el pedal aún no ha sido tocado, generando ese molesto vacío inicial al intentar arrancar. Realizar el ajuste manual con un multímetro es una tarea de microingeniería. Al aflojar los tornillos de sujeción y rotar el cuerpo del sensor apenas una fracción de milímetro, estamos recalibrando físicamente la pista de carbono interna. Anulación de la memoria de ralentí vía bornes. Es muy común que, tras limpiar el cuerpo de aceleración para mejorar el rendimiento, el coche quede con las revoluciones por minuto oscilando o demasiado altas. Esto sucede porque la computadora tiene una memoria RAM donde guarda los ajustes que hacía cuando el sistema estaba sucio. El concesionario te cobrará una fortuna por un reaprendizaje de ralentí, pero puedes forzarlo tú mismo mediante una descarga total de capacitores. Desconectas ambos bornes de la batería y con un cable puente unes los cables del coche, nunca los bornes de la batería, durante 15 minutos. Este procedimiento drena toda la energía residual de la unidad de control del motor, borrando los datos de aprendizaje volátiles. El hack del voltaje del alternador. Este truco es de los más avanzados y requiere entender que un coche no funciona con 12 voltios, sino idealmente con 14.4. Los fabricantes limitan el voltaje para prolongar mínimamente la vida de las bombillas halógenas, pero a costa de una chispa de bujía más débil. Una chispa débil significa una combustión incompleta y menos potencia. Los expertos en electricidad automotriz intercalan un diodo de baja caída en el cable de detección o sense del alternador. Al hacer esto, engañas al regulador del alternador haciéndole creer que el voltaje de la batería es 0.5 voltios más bajo de lo real. El alternador compensa subiendo la salida a 14.2 o 14.4 voltios constantes. Este incremento de energía eléctrica hace que las bobinas de encendido saturen más rápido y generen una chispa mucho más potente. El motor se siente más elástico, las luces son más brillantes y la eficiencia térmica mejora porque estás quemando el combustible de manera más violenta y completa. Es una mejora de rendimiento invisible que aprovecha la reserva de energía que el alternador siempre tiene disponible, pero que la electrónica de serie decide no usar. La mayoría de los sistemas eléctricos automotrices modernos están diseñados para operar en un estado de supervivencia de eficiencia, donde el alternador apenas entrega 13.5 voltios para reducir el esfuerzo mecánico sobre el motor. Sin embargo, un motor de combustión interna es, en esencia, una máquina que depende de la velocidad de propagación de una llama. Al aplicar el truco del diodo en el cable de referencia, obligamos al regulador a elevar la tensión de salida a 14.4 voltios. Esta diferencia de casi un voltio parece insignificante, pero en el mundo de la física de ignición, es un salto cuántico. Las bobinas de encendido, al recibir un voltaje mayor, pueden saturarse más rápido y generar un arco eléctrico mucho más caliente y estable en el electrodo de la bujía. Activación del menú de ingeniería oculto. El tablero de tu coche es una interfaz de usuario simplificada para que no te preocupes. Por ejemplo, la aguja de temperatura está programada para quedarse quieta en el medio, aunque el motor esté a 80 o a 100 grados. Para el fabricante, si no se mueve, el cliente no llama. Pero para un entusiasta, esa falta de precisión es peligrosa. Casi todos los coches modernos tienen un menú de ingeniería oculto accesible mediante combinaciones de botones en el volante o la radio. Al activar este modo, la pantalla digital te mostrará la temperatura exacta del refrigerante en grados Celsius, la presión real de la bomba de aceite y el voltaje del sistema en tiempo real. En el taller, usamos estos menús para detectar termostatos que empiezan a fallar mucho antes de que la aguja convencional dé la alarma. Tener acceso a estos datos te permite anticiparte a averías catastróficas y conocer el estado real de salud de tu mecánica, rompiendo la barrera de información masticada que las marcas nos imponen. El tablero de instrumentos convencional es, para los ingenieros, una interfaz de consuelo. Las agujas están programadas con algoritmos de suavizado para que el conductor no se alarme por las fluctuaciones naturales de la termodinámica. Por ejemplo, mientras tu aguja de temperatura marca 90 grados fijos, el motor podría estar oscilando peligrosamente entre 95 y 105 grados.
Al activar el menú de Ingeniería oculto, desbloqueas el acceso directo al bus de datos del vehículo. Esto te permite monitorear el flujo de datos en bruto, como la temperatura del aceite en tiempo real, que tarda mucho más en calentarse que el refrigerante, o la presión de sobrealimentación del turbo en milibares. Desbloqueo del cierre centralizado programable. ¿Sabías que tu coche probablemente ya tiene la capacidad de cerrar las puertas automáticamente al superar los 20 km/h? O de desbloquear solo la puerta del conductor por seguridad, pero esas funciones están desactivadas de fábrica? Los concesionarios suelen cobrar por programar estas características como si fueran un extra de lujo, cuando en realidad son solo líneas de código ya presentes en el módulo de carrocería. En la mayoría de los vehículos, existe una secuencia con el botón de cierre centralizado y la llave. Por ejemplo, mantener presionado el botón de cierre durante 5 segundos con el contacto puesto activará el cierre automático por velocidad. Estos trucos de configuración están documentados en manuales técnicos de taller, pero omitidos en el manual del propietario. Desbloquear estas funciones mejora tu seguridad diaria y la comodidad del vehículo, sin necesidad de pasar por caja ni instalar módulos externos que podrían comprometer la instalación eléctrica original. Este es uno de los secretos más guardados por los departamentos de postventa, quienes suelen cobrar por activar paquetes de conveniencia, que ya vienen instalados físicamente en el coche. El módulo de control de carrocería, o BCM, es una computadora versátil que gestiona desde las luces hasta el cierre de las puertas. Mediante secuencias específicas de pulsaciones en el mando y giros de la llave, puedes programar funciones como el cierre automático de seguros al alcanzar los 20 km/h o la apertura selectiva, que solo desbloquea la puerta del conductor para evitar que extraños suban al coche en un semáforo. La lógica detrás de ocultar estas funciones es puramente comercial, pero desde el punto de vista de la ingeniería de usuario, son esenciales. El truco del sensor de temperatura de admisión. La computadora del coche calcula cuánto combustible inyectar basándose, entre otros factores, en la temperatura del aire que entra al motor. El aire frío es más denso y permite más potencia. El truco de la resistencia de potencia consiste en engañar a la ECU mediante una pequeña modificación en el sensor de temperatura de aire de admisión, conocido como IAT. Al colocar una resistencia específica en serie con el sensor, la computadora cree que el aire exterior está a unos 10 o 15 grados más frío de lo que realmente está. Como respuesta, la unidad de control enriquece ligeramente la mezcla y adelanta el tiempo de encendido. Esto se traduce en una ganancia inmediata de par motor, especialmente en las aceleraciones desde bajas revoluciones. Es un truco clásico de los entusiastas de los años 90 que sigue funcionando en muchos motores actuales, permitiendo que el motor respire y se alimente como si siempre estuviera en una mañana fría de invierno, incluso en pleno verano. La densidad del aire es el factor limitante en la producción de par motor. La unidad de control del motor, o ECU, ajusta el tiempo de inyección basándose en la temperatura del aire que entra. El aire frío es denso y requiere más combustible para mantener la relación estequiométrica ideal. El truco de la resistencia intercalada en el sensor IAT es una manipulación física de la tabla de mapeo. Al desplazar la señal de resistencia, le indicamos a la computadora que el aire está a unos 10 grados más frío de lo real. Como consecuencia, la ECU enriquece la mezcla y, lo más importante, adelanta el tiempo de encendido varios grados. Sincronización manual de llaves con transponder. Perder una llave o que se desprograme el mando a distancia es una de las situaciones más lucrativas para las agencias, que llegan a cobrar cientos de dólares por un proceso de sincronización que a menudo toma 10 segundos. Sin embargo, si ya tienes una llave que funciona, la mayoría de los sistemas permiten programar una segunda o tercera llave mediante una secuencia manual. El proceso suele implicar poner la llave original en el contacto, girar a ON 5 veces y luego insertar la nueva llave y presionar el botón de cierre. Este protocolo de autoaprendizaje está diseñado para situaciones donde el cliente pierde la llave lejos de una agencia. Conocer la secuencia específica para tu modelo te ahorra el costo de la programación profesional y te da la independencia de mantener tus sistemas de acceso siempre operativos, sin depender de la agenda de un taller oficial.
El sistema inmovilizador es una de las mayores fuentes de ingresos para los concesionarios, basándose en el miedo del usuario a quedar bloqueado. Sin embargo, la mayoría de los protocolos de seguridad automotriz incluyen un modo de aprendizaje manual diseñado para situaciones de emergencia en áreas remotas. Este proceso utiliza la lógica del transpondedor maestro para autorizar nuevas firmas digitales. Al realizar la secuencia de encendido y apagado en intervalos de 10 segundos con una llave ya programada, abres una ventana de programación en la memoria EEPROM del inmovilizador. Si introduces una llave virgen en ese momento, el sistema clona la identidad digital del chip de forma instantánea. Ajuste del freno de mano desde el tambor. El error más común es ajustar el freno de mano apretando la tuerca que está debajo de la palanca central. Hacer esto solo estira los cables y deja el pedal del freno principal con un tacto esponjoso. El ajuste real y profesional se hace directamente en las ruedas traseras, manipulando el mecanismo de estrella que expande las zapatas. Al levantar el coche y ajustar manualmente esta estrella hasta que las zapatas apenas rozan el tambor, logras dos cosas: un freno de mano que bloquea con solo 3 clics y, lo más importante, un pedal de freno que reacciona mucho más arriba y con más firmeza. Al eliminar el juego muerto en la parte trasera, mejoras la distribución de la frenada y la seguridad total del vehículo. Es un ajuste mecánico de precisión que transforma la sensación de control del coche y que rara vez se hace correctamente en los mantenimientos rápidos. La mayoría de los conductores creen que el freno de mano es un sistema independiente, pero en realidad es el corazón del equilibrio de la frenada trasera. Ajustar el cable desde la palanca central es un parche que solo estira el acero y deja las zapatas de freno demasiado lejos del tambor o del disco. El ajuste profesional se realiza mediante el mecanismo de trinquete o estrella oculto en el eje. Al expandir las zapatas manualmente hasta que el roce con la superficie de fricción sea mínimo pero existente, reducimos el recorrido hidráulico necesario para que los pistones actúen. Esto tiene un efecto secundario asombroso. El pedal del freno se siente mucho más firme y la frenada delantera se vuelve más eficiente, ya que el sistema trasero empieza a morder milisegundos antes, evitando que el morro del coche se hunda excesivamente. Efecto Dive. Es un ajuste de geometría de frenado que mejora la estabilidad en frenadas de emergencia y garantiza que el freno de mano bloquee el vehículo con un esfuerzo mínimo, manteniendo la tensión correcta en los cables y evitando el desgaste prematuro de los componentes de accionamiento. El descarbonizado térmico por inyección de agua. Este es quizás el secreto mejor guardado por los rectificadores de motores. Durante la Segunda Guerra Mundial, los ingenieros de aviación descubrieron que inyectar una fina neblina de agua en los motores de los cazas no solo enfriaba la combustión permitiendo más potencia, sino que dejaba los cilindros impecables. En la actualidad, los motores acumulan una costra de carbón en la cabeza de los pistones y en las cámaras de combustión debido a la mala calidad del combustible y a la conducción urbana. Ese carbón genera puntos calientes que causan detonación, un fenómeno que destruye los anillos y las bielas. El truco, que debe ejecutarse con una precisión milimétrica, consiste en introducir agua destilada a través de una toma de vacío del múltiple de admisión mientras el motor está a su temperatura de operación y mantenido a unas 2500 revoluciones por minuto. Al entrar en contacto con el calor abrasador de la cámara de combustión, el agua se convierte instantáneamente en vapor sobrecalentado. Esta expansión masiva y el choque térmico desprenden el carbón endurecido como si fuera papel, expulsándolo por el escape en forma de hollín fino. Es un lavado a presión interno que devuelve la compresión original al motor. Los fabricantes prohíben este truco porque, si se hace mal, introduciendo demasiada agua de golpe, se produce un choque hidráulico que dobla las bielas. Pero hecho correctamente, es la forma más barata y efectiva de rejuvenecer un bloque motor. Este procedimiento es una lección magistral de termodinámica aplicada a la limpieza interna. El carbón que se acumula en las válvulas y en la corona del pistón no es más que hidrocarburos mal quemados que se han solidificado. Los solventes químicos a menudo no son lo suficientemente fuertes para disolver estas costras endurecidas, pero el agua tiene una propiedad única: la expansión volumétrica masiva, el engañador del sensor de oxígeno con espaciador. Llegamos a un terreno que las autoridades ambientales detestan. Cuando un convertidor catalítico llega al final de su vida útil,
La computadora del coche detecta que los gases de escape ya no se están limpiando correctamente y enciende la luz de fallo, poniendo al motor en un modo de protección que reduce la potencia y aumenta el consumo. Cambiar un catalizador original puede costar más de $1.500, un gasto que muchas veces no tiene sentido en un vehículo con 10 años de uso. El truco de ingeniería gris consiste en instalar un espaciador de sensor de oxígeno, también conocido como mini catalizador. Se trata de una pieza de bronce o acero que se enrosca entre el escape y el segundo sensor de oxígeno. Este espaciador aleja la punta del sensor del flujo directo de los gases, haciendo que la lectura sea mucho más estable y limpia. La computadora, al recibir esta señal filtrada, cree que el catalizador todavía funciona a la perfección y permite que el motor opere con sus mapas de potencia máxima. Es un hack físico que elimina el modo de emergencia y te permite seguir circulando con un rendimiento óptimo sin tener que hipotecar tu casa por una pieza de emisiones. Cuando un catalizador empieza a degradarse, la computadora entra en un bucle de corrección de mezcla que a menudo resulta en un motor que se siente ahogado. El sensor de oxígeno secundario es un vigilante que, al detectar una lectura errática, ordena a la ECU retrasar el tiempo de encendido para intentar proteger el medio ambiente, incluso si eso significa destruir la eficiencia del motor. El espaciador físico actúa como un filtro de paso bajo mecánico. Al alejar el sensor del flujo principal de gases calientes, reducimos la frecuencia de la señal que llega a la computadora. La ECU interpreta esta señal estable como un catalizador funcionando en condiciones óptimas, lo que le permite salir del modo de seguridad y volver a utilizar los mapas de inyección de alto rendimiento. El truco del aceite de transmisión en el diésel. Los motores diésel modernos son extremadamente sensibles a la falta de lubricación del combustible. El diésel actual, conocido como ultra bajo en azufre, es mucho más seco que el de hace 20 años. Esto causa que las bombas de alta presión y los inyectores sufran un desgaste por fricción que genera micropartículas metálicas, las cuales terminan destruyendo todo el sistema de alimentación. Los camioneros veteranos que logran que sus motores superen el 1.000.000 de kilómetros tienen un truco ilegal ante los ojos de las normativas de filtros de partículas. Añadir una pequeña dosis de aceite de transmisión automática, ATF, o aceite de 2 tiempos al tanque de combustible. La proporción suele ser de 250 mililitros por cada 60 litros de diésel. Estos aceites están diseñados para quemarse sin dejar residuos carbonosos y poseen una capacidad de lubricación superior. Al mezclarse con el diésel, recubren las partes móviles de la bomba de inyección con una película protectora, reduciendo el ruido metálico y extendiendo la vida de los inyectores de forma espectacular. Es un seguro de vida para tu motor diésel en un mundo de combustibles secos y pobres. En la ingeniería de motores diésel, la lubricación de la bomba de alta presión depende enteramente del combustible. El diésel moderno, al ser desulfurado, pierde gran parte de su viscosidad lubricante, lo que genera un desgaste por erosión en los inyectores piezoeléctricos. El aceite de transmisión automática, o ATF, es un fluido hidráulico con una altísima resistencia al cizallamiento y propiedades detergentes extremas. Al añadir una pequeña proporción al combustible, elevamos la lubricidad del diésel por encima de los estándares mínimos de fábrica. Este aceite recubre las paredes de la bomba y los asientos de los inyectores, reduciendo la fricción metálica y el calor generado por las presiones de inyección que superan los 2000 bares. Restauración de faros por polimerización de vapor. Si has probado pulir tus faros con cremas o lijas convencionales, habrás notado que en 3 meses vuelven a estar amarillos. Esto ocurre porque el policarbonato del faro queda expuesto sin protección contra los rayos ultravioleta. El método definitivo, considerado ilegal en algunos manuales de seguridad por la toxicidad de sus componentes, es el sistema de vapor de polímero químico. Tras un lijado profundo que elimine toda la oxidación superficial, se utiliza una taza térmica que vaporiza un polímero líquido especial, basado en acetona y otros compuestos selladores. Al pasar el vapor sobre el faro, el plástico se funde a nivel microscópico y se sella instantáneamente con una capa transparente y ultradura. A diferencia del barniz en spray,
Este polímero se integra en la estructura del faro, devolviendo una claridad del 100% y una protección que dura años. Es la única forma de recuperar la seguridad lumínica de un coche viejo sin comprar ópticas nuevas que cuestan una fortuna. El problema de los métodos convencionales de pulido es que dejan el policarbonato poroso y vulnerable. Este truco ilegal, por su manejo de químicos industriales, utiliza vapor de acetona de alta pureza mezclado con polímeros líquidos. Al calentar la mezcla a exactamente 56 grados centígrados, el vapor resultante tiene la capacidad de fundir la capa superficial del faro a nivel microscópico, eliminando las microfisuras donde se aloja la oxidación. A diferencia del barniz, que es una capa externa, la polimerización crea una nueva superficie endurecida que se fusiona con la estructura original del plástico. Blindaje térmico de la admisión con aluminio. La densidad del aire es el factor clave para la potencia. El aire caliente es menos denso, lo que significa menos oxígeno para la combustión. Sin embargo, los compartimentos de motor actuales son hornos que calientan los tubos de admisión de plástico, elevando la temperatura del aire que entra al motor a niveles ineficientes. El truco consiste en aplicar un blindaje térmico utilizando cinta de aluminio de grado industrial o aislantes cerámicos en toda la tubería que va desde el filtro de aire hasta el cuerpo de aceleración. Al envolver estos componentes, creas una barrera reflectante que impide que el calor del radiador y del bloque motor precaliente el aire de admisión. En pruebas con sensores de temperatura en tiempo real, este blindaje puede reducir la temperatura del aire de entrada en hasta 15 o 20 grados centígrados. Esto se traduce en una ganancia real de par motor y una mejor respuesta del acelerador, especialmente en situaciones de tráfico denso o días de calor extremo. Es ingeniería térmica básica aplicada para obtener rendimiento gratuito. En el mundo de la ingeniería de alto rendimiento, cada reducción de 3 grados centígrados en el aire de admisión se traduce en una ganancia de 1% de potencia neta. Las admisiones de plástico de fábrica actúan como acumuladores térmicos que precalientan el aire antes de que llegue a los cilindros. El truco del blindaje con cinta de aluminio de grado aeronáutico funciona reflejando hasta el 95% del calor radiante del motor. Al envolver los conductos, logramos que el aire mantenga su densidad molecular máxima. En pruebas de dinamómetro, este aislamiento ha demostrado reducir la temperatura de entrada en más de 15 grados en condiciones de tráfico intenso, lo que equivale a recuperar entre 5 y 8 caballos de fuerza que se perdían por puro calor. Lubricación de soportes de motor con silicona industrial. Cuando el coche vibra en ralentí, el diagnóstico fácil del mecánico es: tienes los soportes de motor rotos, hay que cambiarlos todos. Pero muchas veces el caucho no está roto, simplemente se ha cristalizado por el calor y la edad, volviéndose duro como una piedra y transmitiendo todas las pulsaciones del motor al chasis. El truco de supervivencia consiste en lavar profundamente los soportes con desengrasante y luego saturarlos con silicona industrial de alta viscosidad o grasa de silicona dieléctrica. La silicona tiene la propiedad de penetrar en los poros del caucho viejo, suavizándolo y devolviéndole su elasticidad. En casos de soportes que ya tienen grietas, los mecánicos de recursos limitados inyectan poliuretano líquido de alta densidad en los huecos del soporte original. Al secarse, este material crea un soporte reforzado que es más duradero que el original y que elimina las vibraciones de manera inmediata. Estás salvando una pieza cara con química aplicada en tu propio garaje. Muchos diagnósticos de motor desequilibrado son en realidad soportes que han perdido su coeficiente de amortiguación. El caucho natural, bajo ciclos de calor de 100 grados, sufre un proceso de vulcanización secundaria que lo vuelve rígido. El hack de la silicona industrial de alta viscosidad, 10.000 centistokes o más, permite que el compuesto penetre en las microgrietas del soporte, actuando como un agente rejuvenecedor que devuelve la flexibilidad de torsión. Si el soporte tiene cavidades vacías diseñadas para el confort, el procedimiento de asentamiento de anillos. Tardío. Este truco es el más radical de la lista y solo debe hacerse si tu motor ya consume aceite y tiene baja compresión.
Muchos motores se vuelven gastadores de aceite porque se condujeron con demasiada suavidad durante toda su vida, lo que provocó que los anillos del pistón nunca se expandieran correctamente contra el cilindro, creando una capa de barniz endurecido conocida como acristalamiento. El procedimiento consiste en realizar una conducción agresiva controlada. Con el motor a temperatura de trabajo, busca una carretera con subidas y acelera a fondo en una marcha corta, segunda o tercera, desde las 2000 hasta las 5000-1500 revoluciones, y luego suelta el pedal por completo dejando que el motor frene el coche hasta las 2000 revoluciones. Repite este ciclo 10 veces. La presión de la aceleración obliga a los anillos a morder la pared del cilindro y romper el acristalamiento, mientras que el vacío de la deceleración limpia los residuos. Es sorprendente cómo motores que parecían condenados a una reconstrucción total recuperan su potencia y dejan de quemar aceite tras este tratamiento de choque. Este procedimiento es la última frontera antes de una reconstrucción de motor de $3000. El acristalamiento de los cilindros ocurre cuando los anillos del pistón nunca alcanzaron la presión de sellado óptima, creando una capa de barniz vitrificado que permite el paso de aceite. El truco consiste en utilizar un aceite mineral de alta detergencia y someter al motor a ciclos de carga controlada de carga y vacío. Al acelerar a fondo en una pendiente y luego soltar el pedal dejando que la compresión frene el vehículo, generas un diferencial de presión masivo. El truco del Verbo D40 en los sensores de ABS. Cuando la luz del sistema ABS se enciende, la mayoría de los talleres quieren cambiar los sensores de las ruedas, que son piezas costosas. Sin embargo, estos sensores son magnéticos y están expuestos a la humedad y a la limadura metálica de los discos de freno, lo que genera una capa de suciedad que interrumpe la señal. El truco consiste en desmontar el sensor y limpiar tanto la punta del mismo como el anillo dentado de la rueda con WD-40 o un limpiador de contactos de secado rápido. El WD-40 es un excelente desplazador de humedad y ayuda a disolver la grasa acumulada que atrapa el polvo metálico. Al reinstalar el sensor limpio y con un conector libre de sulfatación, la luz de fallo suele desaparecer al instante. Es una reparación de $5 y 20 minutos que los fabricantes preferirían sustituir por una factura de $300. Los sensores de velocidad de las ruedas son, en esencia, bobinas magnéticas que leen un anillo dentado. El problema es que el polvo metálico de las pastillas de freno es altamente ferromagnético y se queda pegado al sensor, creando un ruido eléctrico que confunde a la computadora del ABS. El uso del WD-40 original, que es un desplazador de humedad y un solvente suave, es ideal porque no ataca el aislamiento del sensor, pero disuelve la grasa que atrapa la limadura. Al limpiar tanto la punta del sensor como el anillo de impulsos, restauras la nitidez de la señal de onda cuadrada que la computadora necesita. La modificación del termostato de baja temperatura. Llegamos al puesto número 1. Los fabricantes modernos diseñan los motores para trabajar muy calientes, cerca de los 100 grados centígrados, porque a esa temperatura se queman mejor los residuos y se reducen ligeramente las emisiones en las pruebas de laboratorio. Sin embargo, trabajar tan cerca del punto de ebullición degrada prematuramente todos los plásticos, mangueras y empaques del motor. El truco definitivo de los mecánicos de alto rendimiento es modificar el termostato o instalar uno de apertura temprana que abra a los 82 grados en lugar de los 95. Al hacer que el refrigerante circule antes, el bloque motor se mantiene en una zona de temperatura mucho más estable, evitando las deformaciones de culata y la cocción de los sellos de aceite. Aunque esto puede aumentar ligeramente el consumo de combustible en un 1%, la ganancia en longevidad del motor es incalculable. Es la forma de asegurar que tu coche no sufra una muerte térmica por un diseño pensado solo para cumplir con un test de emisiones y no para durar 30 años en la calle. El truco definitivo es una rebelión contra la obsolescencia programada. Los motores modernos funcionan a 98 o 105 grados para reducir una fracción mínima de emisiones. Pero ese calor extremo cocina los sellos de válvulas, las juntas de culata y los plásticos del sistema de enfriamiento. Instalar un termostato que abra a 82 grados cambia radicalmente el destino del motor. Al reducir la temperatura operativa en 15 grados, duplicas la vida útil de todos los componentes de caucho y plástico del vano motor. Además,
El aceite mantiene una viscosidad más estable y no se oxida tan rápido. Has llegado al final del conocimiento prohibido. Ahora tienes en tus manos las herramientas intelectuales para desafiar el sistema de mantenimiento convencional. Estos 20 trucos no son simples consejos, son una filosofía de resistencia mecánica.